Con otra mirada. Con otra mirada. Con otra mirada. Con otra mirada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros aquí de nuevo en nuestro programa Con otra mirada, el programa que hacemos los misioneros de la esperanza, aquí en nuestra emisora Color Comunitaria, y sintonizados por ustedes, por todos los que tengan a bien compartir estos momentos, pues a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través de los diferentes canales de retransmisión, tanto auditiva como de vídeo. Nuestras redes sociales, pues hacemos lo posible por difundir, y directamente también se puede ver en la página web de Color Comunitaria, www.colorcomunitaria.org. Hoy en nuestro programa de Con otra mirada, los habituales, Ángel, Manolo, Miguel y este que os habla, Pepe, pues vamos a compartir sobre un tema que nos parece bastante interesante. A la hora de escoger los temas siempre pensamos en lo que puede ser de gran interés para las personas que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de las religiones en un contexto de sociedad laica. Concretamente ese sería el título de nuestro programa, las religiones en una sociedad laica o aconfesional. Y comienzo porque me gusta siempre tener claras los conceptos, las definiciones. Vamos a ir a lo largo del programa pues entrando en estas terminologías, ¿no? Pero la primordial en el espacio que hoy nos ocupa pues es la del término religión, religiones, ¿no? Se denominan religiones a las formas específicas de manifestación de los fenómenos derivados de las relaciones entre lo divino y lo humano, compartidas por diferentes grupos de personas. Aunque cada cual, en el uso de la libertad humana, debería poder creer lo que le plazca y adherirse o no a creencias compartidas con otros sin ningún tipo de vinculación formal, normalmente profesar una fe conlleva la afiliación más o menos comprometida a una comunidad religiosa o iglesia. Estos vínculos, en la mayor parte de los casos, ya están preestablecidos por la sociedad o por el ámbito familiar y cultural en el que se nace y en el que se pertenece. Aún así, es el propio individuo, por su opción personal, el que podría confirmar, ignorar o romper esos vínculos, aunque esto resulta a veces imposible en determinados ámbitos y culturas. Y en estos casos queda el individuo obligado, a veces en contra de su propia libertad, a manifestar unas expresiones de fe en las que quizás no cree. Y termino este preámbulo pues trayendo aquí unas frases de un filósofo muy conocido, con el cual, bueno, pues hay cosas que compartimos, otras no, pero es desde luego una referencia en todo lo que es el hecho filosófico de la vida, ¿no? Las religiones, dice Fernando Savater, las religiones también son como el vino. Hay gente a la que le sienta mal y gente a la que le sienta bien. Hay personas que con 2 copas se vuelven locuaces, abiertas y desinhibidas. Otros se vuelven brutos y groseros con la misma cantidad. Con la religión hay gente que mejora y se purifica, y para otros es una fuente de resentimiento, mojigatería y condena a los demás. Eso pasa, eso yo creo que todas estas cosas que estamos aquí enunciando, pues pasa. Y de esto vamos a hablar en este recorrido de unos 50 minutos aproximadamente que nos quedan de programa, pues vamos a hablar. Y hoy tenemos aquí pues también a un invitado especial en nuestro programa, Gerardo Valentín, ya ha compartido con nosotros otros programas. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo nos esté escuchando. El programa lo estamos grabando en la mañana y por lo tanto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? Pues muy buenos días y buenas tardes, Pepe. Un placer estar aquí otra vez con ustedes y compartir este momento y con un tema tan interesante, y sobre todo que en estas épocas se reaviva mucho más, ¿no?, ese sentimiento religioso festivo, por así de alguna forma, ¿no? Pues es interesante. Bueno, Gerardo Valentín es representante del movimiento contra la intolerancia.
cuando hablamos de religión en la sociedad laica, pues seguramente habrá muchas notas que tengan que ver con la tolerancia y la intolerancia. Precisamente por eso es tan importante su presencia hoy entre nosotros. Y ya sin más, pues les doy la palabra a los habituales, y no por ello, no por ser habituales, son menos considerados por nuestros oyentes, que están a la espera una semana completa esperando ver estos rostros y oír estas voces. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, como hemos podido ver en el preámbulo, el tema es tanto como extenso como controvertido, ¿no? Hay muchas aristas que tendremos que ir aclarando y limándolas a lo largo del programa. Controvertido, ¿te parece, no? Sí, porque un tema tan importante tiene tantos adeptos como contradeptos, ¿no? Uh-huh. Manolo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Estamos de acuerdo en que el tema tiene sus aristas, tiene sus espinas? Hombre, claro, saludamos en primer lugar a todos los que estén al otro lado de la onda, como siempre, ¿no? Que nos escucharán en todas las emisiones que tú has enumerado de cualquier manera. Y me gustaría arrancar, bueno, con lo que dice la Constitución española, donde nosotros nos movemos y que está redactada en el 1978 y nos dice en el artículo 16: se garantiza la libertad ideológica y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Y 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal por los poderes públicos, teniendo en cuenta que las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Uh-huh. Bueno, y ahí hay unas puntualizaciones que a alguna gente le parecen. Simplemente el hecho de enunciar la Iglesia Católica a mucha gente o a alguna gente le parece que es un privilegio no aceptable, pero bueno, está recogido así en nuestra Constitución. Indudablemente cuando se redacta, y aún al día de hoy, es la religión mayoritaria de este país, que es España, y en otras partes del mundo suceden cosas diferentes, pero aquí esto es así. Ángel, buenos días. Ángel ahí al otro lado. Nos separa un cristal, ustedes no lo ven porque las cámaras que graban esto en streaming pues van de alguna manera actuando según oyen nuestras voces, pero cada vez que él habla pues aparece, pero está en otra habitación contigua y es el que se encarga habitualmente de los mandos técnicos para que el sonido salga lo más oportunamente posible para nuestros oyentes. Es otra dimensión. Hola, pues buenos días a todos y a todas, a los que estén escuchándonos de día, buenas tardes a los que nos escuchen a cualquier otra hora. Que encantado de que estén ahí y bueno, para ver el tema de hoy cómo lo vamos desarrollando, porque como hemos dicho es un tema un poco controvertido. Parece ser que hay dice que cada español hay 40 millones de seleccionadores de fútbol, ¿no? Pues con esto viene a parecer más o menos lo mismo. Cada uno interpreta la religión a su manera y cada persona, dentro de que sea más o menos creyente, pues tiene su forma de pensar y vamos a ver qué pasa con el tema este. Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría pensar que hay menos diversidad que la cuestión de los seleccionadores de fútbol. Hay cosas más unificadas, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay un pluralismo grandísimo. Bueno, pues Gerardo, te voy a dar la palabra porque, desde el Movimiento contra la Intolerancia, me imagino que este tema, pues, tiene su enjundia, ¿no? Tiene su problemática que abordáis sí. Defensores que sois de la tolerancia, del respeto de los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la religión en un país aconfesional os incumbe también, ¿verdad? Sí, de alguna forma sí. Al fin y al cabo son aspectos que tocan dentro de las diferentes temáticas que tenemos ahí, porque tenemos un gran abanico y lastimosamente existe un gran abanico de intolerancias. Y la religión es una de tantas, ¿no? Si bien decía el compañero, la Constitución española y eso, también se puede refrendar y recordando que la semana pasada fue
el 76 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo número 18 también hace clara referencia a la libertad religiosa, de pensamiento, de conciencia y de poder cambiar, si uno quiere, también de religión o no tener ningún tipo de religión, y eso es fundamental. Creemos que, como ha dicho el compañero, somos acreedores, parece ser, de una creencia general, luego una particular propia, que lo hace en su casa, porque si bien es claro que tenemos una procesión mayoritaria católica, y yo, que la tengo un poquito más también impregnada con el enfoque del catolicismo que tiene Latinoamérica, que es mucho más, digamos, pasional, por decirlo de alguna forma. Es verdad que cada familia y cada pensamiento y cada persona tiene su propia forma de ver la religión, o ver el catolicismo en este caso. Pero ante todo, lo que nosotros siempre tenemos en cuenta es que el derecho a pertenecer o no pertenecer es fundamental antes y sobre todo, como personas que somos, como seres humanos, a cualquier tipo de crítica, señalamiento, mirada o sobre todo agresión incluso, que se suele dar. Uh-huh. En este caso, como hablando de cristianofobia, que es un hecho que nos atañe también a la gran mayoría que es cristiana, evidentemente, uh-huh, como de otras religiones. Hablamos de derecho, hablamos de tolerancia y de intolerancia. ¿Podríamos, esta es una pregunta para todos, querría que comenzara Gerardo, pero es una ronda que podríamos hacer, parece como que todos podríamos detectar e incluso confirmar por la experiencia que hay estados de intolerancia, en el sentido de que, bueno, en el doble sentido, de que hay gente que no tolera que hayan confesiones religiosas y no tolera las expresiones religiosas, y al revés, gente creyente que no tolera que haya gente que se decante por no creer o por no practicar, ¿no? Esa es un terreno como que fuera muy propicio para que se den determinados tic o comportamientos intolerantes, ¿no? Sí. Partiendo básicamente que cuando se habla de una situación de intolerancia es cuando la libertad de expresión se convierte en agresión. Básicamente, uno tiene obviamente la libertad de expresión de alguna cosa, pero en estos casos siempre hay que tener en cuenta la libertad que tenga la otra persona también para decidir cómo quiere hacer su vida. Y en el tema que tú dices es bastante, como ha dicho el compañero antes, tiene bastantes aristas, porque el hecho de que haya gente que al menos yo conozco, tengo amistades que en diferentes, digamos, aristas de la religión, dentro de lo que es el catolicismo, el cristianismo, el evangelismo, ¿no? Propiamente dicho, tienen ese enfoque de si tú crees en una imagen, no sé si hablar contigo, ¿no? Ya cambia la forma en que marca barreras, ¿no? Sí, una barrera, y el otro no, es que ustedes estáis totalmente con una idea más extrema o más radical sobre ciertas cosas, y marcan una barrera, teniendo como base la misma creencia en un mismo Dios, ¿no? En este caso, ¿no? Uh-huh. Y eso es curioso, la verdad es curioso de analizar, que en un programa obviamente no se va a poder determinar todo lo que sucede alrededor y en los entresijos que hay, pero al menos visibilizar que existe esa situación es importante, y ser suficientemente coherente para decir, pues mira, si cada uno piensa lo que quiere y nos respetamos entre todos, a pesar de que no estemos de acuerdo con los demás, es un punto de partida. Ángel, Manolo, Miguel, ¿detectáis por experiencia personal, por lo que veis a vuestro alrededor, que vivimos en un mundo tolerante o intolerante ante el hecho religioso? Y digo desde el doble sentido, ¿no? Tolerancia respecto a lo religioso o tolerancia respecto a lo no religioso. Yo creo que sí, que en general hay una tolerancia, ¿no? Yo, en el grupo que siempre me he movido, independientemente de no digo fuera, le damos más valor, le damos un valor intrínseco a la libertad que tiene cada individuo, ¿no? Con los que yo me muevo, hace 2 días tuvimos una comida de trabajo, en fin. Bueno, saben que yo soy como soy,
y yo sé cómo ellos son, ¿no? Ellos no es que no sean cristianos, es que pasan del tema, ¿no? Pero de cualquier manera, ellos respetan mi libertad, yo respeto la suya, y como dice el refrán, ¿no? Cada uno por su lado y Dios es la casa de todos, ¿no? La libertad sobre todo es fundamental en todos los aspectos y en este mucho más. ¿Compartirías esa opinión, Manolo? ¿Tú ves también que las experiencias te determinan que vivimos en una sociedad tolerante ante lo religioso? Bueno, yo quisiera ver la religión desde otro punto de vista de lo que estamos... La religión, como tú has dicho, o como el sistema cultural, comportamiento, prácticas de cosmovisiones, de éticas morales. La religión, la que practica particularmente el individuo como creencia, pues todas las religiones van buscando el bien porque se intenta de dar una explicación a algo inmaterial, ¿no? Entonces, eso es una creencia interior de cada uno que según la cultura y de lo que hemos mamado, pues nos lleva a un tipo de cristianismo, a un islam o a un budismo, la que sea, pero todas van enfocadas hacia una bondad. Normalmente la religión va enfocada a una bondad. Entonces, ahí hay una tolerancia. Yo creo que todo el que es religioso pues es tolerante con otros tipos de religiones porque entiende que es otra forma de manifestarse. Otra cosa que es lo que yo casi traía hoy preparado, es la institucionalización de las religiones como poderes que se transmiten al pueblo. O sea, no sabemos definir porque faltan documentos o habría que volver muy atrás si primero fue la religión o fue el Estado la que propuso las leyes y supuso el orden, digamos, o implantó un orden legal para el funcionamiento social del pueblo, ¿no? Entonces, ¿de dónde deriva el Estado? Pues el Estado a lo mejor deriva de las primeras religiones o de las primeras organizaciones legislativas que se crean a través de esa institucionalización, no me sale la palabra bien. Institucionalización, dilo otra vez. Institucionalización de lo que fueron las primeras religiones, que es el darle explicación de el sentido trascendental del ser humano, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que es donde vamos donde yo tenía preparado un poco más el tema. Y ahí es donde no sabemos si es la gallina o el huevo. ¿Quién parte primero? Tú dices que la comunidad política se fundamenta primordialmente en un principio, históricamente, en grupos políticos teocráticos, o sea, donde lo que prima precisamente es la creencia y esa es la que da sentido después a la organización del grupo, de la comunidad política, llámese de la tribu, del pueblo, del Estado, ¿no? Una concepción que todo proviene de lo divino, ¿no? Esa es la concepción teocrática de la vida que todavía se mantiene en algunos países, ¿no? Esta concepción teocrática, ¿no? Y hay algunos que y son las que producen los choques que estamos viendo ahora mismo en las relaciones internacionales, porque el fundamentalismo judaico hoy día pues está provocando una que es una respuesta... Ahí concretamente se mezclan más que la religión, es ¿no? una respuesta a un terrorismo, de acuerdo, muy bien, pero también se está implantando creo, en esta situación o en otros países se están implantando una disposición, digamos, que es teológica en el sentido de que se está haciendo política con la religión, ¿no? O se está implantando el sentido religioso con superioridad y se está incrementando o se está interpolando en la política, en la forma de... Las sociedades avanzadas hoy concretamente podríamos decir que aparentemente tenemos superada esa unidad entre lo que es lo político y lo religioso. Parece que en Occidente hace tiempo que se ha superado, pero no hace tanto tiempo. Nosotros aquí en España, durante la dictadura, hemos vivido el nacionalcatolicismo que
que de alguna radical manera hacía una preponderancia absoluta del catolicismo respecto a otras posibilidades de creencias, ¿no? De manera que si bien no eran perseguidas y atacadas, pero sí que eran de alguna manera absolutamente menospreciadas respecto a la religión católica, de manera que bueno, toda nuestra infancia oíamos hablar de los protestantes como si fueran el demonio, ¿no? O oíamos hablar de los musulmanes como si fueran... Entonces, eso se ha dado hasta hace recientemente, hasta hace poquito tiempo se ha dado aquí entre nosotros. Hoy nos parece como que esto fuera algo de piedra, pero no. No. Para nada, para nada. Y la verdad es que es interesante lo que ha dicho el compañero, la institucionalización de la religión, y a pesar de que en teoría lo hemos superado, siempre quedan resquicios, obviamente, porque se ve, sobre todo en muchas de las ideologías políticas que todavía en algunos partidos políticos sueltan, ¿no? Entonces es evidente que siempre quedan resquicios, pero es lo menos, es lo bueno. Y lo preocupante es lo que dice él, más allá de la religión en su sentido totalmente personal, místico y de búsqueda de esa paz y de unión, que es lo que realmente debe procesar una religión. Y por lo que pienso, a falta de muchos documentos, como dice el compañero, que pienso que es lo primero que ha habido, hablando de qué fue primero, la gallina o el huevo, pienso que desde nuestros antepasados lo primero que siempre hemos tratado de explicar lo inexplicable, y a partir de ahí empezar a crear ese orden o nuestro sentido de la vida y organizativo de nuestros pueblos primeros, en base a cierta divinidad, ¿no? A cierta unión, unir a las personas en esa divinidad, y de ahí pues crear ya una organización al respecto. Uh-huh. Pero es un tema interesante, sí. Históricamente, en todas las sociedades, poder y religión han ido estrechamente unidas. Lo veíamos al principio cuando decía, bueno, pues es que nacen, precisamente tú decías, que nacen, la configuración política nace a partir de las creencias, ¿no? Incluso hasta confundirse en las llamadas sociedades teocráticas. Las religiones han sido siempre un medio de control social. Esto también es una cosa que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo que han sido utilizadas hábilmente por quienes han ejercido el poder mediante una asociación que han tenido, sin duda, sus consecuencias positivas, pero también muy negativas. Hoy día, con el actual desarrollo sociopolítico de las sociedades más evolucionadas, no se puede sostener, no deberíamos sostener, ese acuerdo, ese consorcio entre poder y religión. Dicho de otro modo, entre el poder político y el poder religioso. Esa disociación es necesaria, ¿no? Y cualquier intento de asociación de ambas cosas, ¿no?, de esa confusión para la utilización, normalmente en términos electorales y en términos de poder, creo que debería ser rechazable. No sé si podríamos estar de acuerdo en que lo correcto es disociar lo político de lo religioso. Totalmente. Totalmente, sí. Totalmente. Es que aquí estamos con que decimos el título del programa. También podría ser el título La disputa del diezmo, ¿no? O sea, a ver, ¿quién es el que reparte el bacalao? ¿Quién? Hasta ahora eran las órdenes religiosas en muchos aspectos, ¿no? Pero ahora tiene que ser un Estado. ¿Por qué? Porque la religión, vuelvo a lo mismo, es tanto buena como digamos, individual, ¿no? Y su enfoque es bondadoso por naturaleza. Pero el Estado tiene que atender todos los problemas de todos los ciudadanos, religiosos o no religiosos. Y tiene que atender la totalidad y lo máximo. Y en todo el territorio del mundo, ¿no? En todos los países debería de ser. Mientras que la religión, bueno, pues tiene su partidario o su participación. Incluso las religiones tienen su aristocracia propia, ¿no? Que es que, a ver, que se tienen que mantener por los siglos de los siglos, porque ahí hay un poder y hay una actuación muy significativa en todo el movimiento social. Miguel. Bueno, yo creo que ya hace tiempo que se ha disociado, digamos, ¿no? Antes la religión
dependía exclusivamente del Estado. El Estado era el que alimentaba la religión. En un tiempo de hace 40, 50 años. ¿O la religión al Estado? Bueno, pero ¿quién sufragaba todo eso? El Estado en sí. El Estado es el que ha sufragado siempre a la religión. Hoy no es así, ¿no? Hoy podemos ver que la Iglesia se sustenta con otros medios. No depende directamente del Estado, ¿no? Ahí hay una disociación clara. Bueno, eso tiene también su discusión, como ahora veremos. Vamos a un apartado de este programa, vamos a dedicarlo a la financiación de las religiones un poco, y hay mucha controversia también al respecto. Vamos a hacer una pausa. No sé si Ángel quería añadir algo al comentario o directamente actúa poniendo... Bueno, yo iba a decir de lo que se estaba hablando, que yo nunca me he sentido, por el hecho de ser católico y practicante, no me he sentido nunca ofendido por nadie, por lo menos en el ámbito en que yo me muevo y en la sociedad en que estoy. Uh-huh. Como habéis dicho también aquí, la mayoría de las guerras han tenido su raíz religiosa, que lo han terminado en otro aspecto, pero desde el punto de vista religioso eran casi todas las guerras que había. Uh-huh. Y, aunque no se sabe si como raíz del conflicto o como justificación del conflicto. O como justificación, uh-huh, pero tenían su base religiosa. ¿Querías decir algo, Gerardo? No, yo creo que justificación, en mi punto de vista, sería lo que más se da. Sí, sí. Serio. Y bueno, la influencia de la religión antes de la Constitución, pues aquí España era un país se definía como católico. De hecho, para poder ir una persona escolarizarse, tenía que presentar la partida de bautismo. ¿Y casarse por la iglesia? Y todo, si no te casabas por la iglesia, tenías también tú que presentar tu... Y si no bautizaba a tu niño, no podía entrar a la escuela. Y no podía entrar a la escuela para escolarizar, he dicho. O sea, que eso no hace tanto. Eso no hace tanto, no. Eso es anterior a la Constitución. Uh-huh. Bueno, vamos a ver esa pausa musical, y yo creo que nuestro oyente ha podido comprobar que el tema tiene su enjundia, ¿no? Y bueno, en el orden del día, por así decirlo, de nuestro programa, pues hay un montón de cuestiones que querríamos entrar. Vamos a ver si nos da tiempo a unas pocas, por lo menos. A un muchacho que hace 27 años cantaba Si hay Dios. Estamos hablando de Alejandro Sanz. Yo no siento nada, pero presiento que a chorros se escapa la magia de mi alma gastada. Ella en la calle tirada, algunas sirenas lejanas resuenan en la noche olvidadas de los caballos de acero. Gasolina, mi sangre y su cuerpo. 2x1, envío gratis, hasta 5. Disculpa que ha habido un cambio ha habido un error en la presentación. Esta es la que refería. Te digo por cierto, y te encuentras frente a ese desierto abierto, con el hielo mudo y el coraje lento, tan viejo como el mismo mundo, el cariño y el despecho. El camino se hace andando, sí, pero un desierto es un desierto.
Bueno, esta no era la canción que yo pensaba poner, pero en fin. Pero está bonita. El autor sí. El autor sí, la canción Pero está bonita. Alejandro hace buenas canciones. Sí. Bueno, seguimos entonces con en esta petición de disculpas a nuestros oyentes por este pequeño problema técnico que no nos va a impedir ni mucho menos continuar con el tema que nos incumbe. Hablamos aquí en Color Comunitaria, también en la onda local de Andalucía, hablamos de las religiones en una sociedad laica, ¿no? Y nuestro programa Con Otra Mirada pues quiere ofrecer un enfoque tal vez diferente o tal vez amplio, diferente en el sentido de que el punto de partida nuestro es que estamos por los valores humanos, y entonces pues claro, toda nuestra conversación, toda esta tertulia entre amigos pues va impregnada de esa búsqueda de provocación del bien común, ¿no? La independencia entre las esferas de la vida política y la vida religiosa, entre los planos secular y los religiosos, es muy saludable, como decíamos antes de esta pausa, ¿no? En ese sentido hay que defender las sociedades laicas, ¿no? La laicidad apuesta por el mutuo respeto entre las confesiones religiosas y el Estado, fundamentándose en el apoyo discreto y neutral, a la vez que en la muy conveniente autonomía de cada parte, ¿no? Y hemos introducido aquí palabras que supongo que nuestros oyentes la podrán comprender, ¿no? Laico, en los términos, diríamos, eclesiales de la Iglesia Católica, es aquel que no es clero, ¿no? No es ni sacerdote ni es religioso. Laicos somos, los creyentes, el pueblo de Dios, ¿no? Pero el término laico, usado en el lenguaje, diríamos, en el argot civil, por así decirlo, es precisamente todo lo que no tiene que ver estrictamente con lo religioso, ¿no? Y decimos que un Estado puede ser un Estado laico. Nuestra Constitución propicia precisamente que España sea un Estado laico y por lo tanto promueve la laicidad del Estado. No debería derivar esta laicidad hacia un laicismo, que ese laicismo consiste precisamente en una indiferencia u hostilidad contra la religión o contra las confesiones religiosas, ¿no? La laicidad debería ser compatible con la cooperación entre todas las confesiones religiosas desde el respeto a los principios de libertad religiosa y de neutralidad del Estado. La base de dicha cooperación está en ejercer la religión como un derecho humano que es, ¿no? Y aceptar los valores que propone. ¿Por qué? Pues porque está comprobado y aceptamos que tienen un balance beneficioso para la sociedad. Antes hablaba de la bondad intrínseca que deberían tener todas las religiones, que la tienen que tener, ¿no? De manera que si promovieran el mal en vez del bien, efectivamente no habría verdad ni una búsqueda de Dios en esas religiones, ¿no? Entonces eso es lo que promueve de alguna manera que considerando la separación entre los poderes políticos y religiosos, no necesitan necesariamente que estar guerreando los unos contra los otros, ¿no? Ni por otra parte añorando tiempos pasados en los cuales la influencia religiosa sobre lo político era de tal carácter que algunos partidos todavía se pronuncian. Antes hablaba Gerardo, se aparecen esos tics de que tenemos que volver a convencimientos estrictamente religiosos para hacer un buen gobierno, ¿no? Y yo creo que eso parece que va quedando más o menos claro o al menos que nosotros coincidimos todos en esto, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Es que siendo la laicidad, la separación, digamos, de forma radical entre la sociedad civil y la religiosa, vamos siempre a lo mismo, ¿no? Vamos siempre hacia un punto de libertad y respeto mutuo. Una sociedad laica tiene que primar el respeto a todos los puntos de vista y como no, a los puntos de vista religiosos, ¿no? Libertad y respeto, que son la base de la tolerancia, ¿no? Efectivamente, la libertad y el respeto.
Y como dice el compañero, y aunque peque de rimbombante, pues el hecho de que nosotros tengamos una visión tan amplia de lo que debería ser la sociedad es importante, sobre todo para corroborar esa pasión que tenemos para respetar a los demás. El hecho de que podamos nosotros incluso enseñar a los demás y espacios como este, como es un programa de radio, para que la gente también tome en cuenta que más allá de esa visión que tenga unilateral sobre su visión religiosa estricta o radical, pues que también se pueda ver que la laicidad no es exclusivamente una señal de ser aconfesional totalmente, sino una búsqueda de ese respeto. Una búsqueda de ese respeto entre todas las personas que vivimos y que cada una tiene la total libertad de procesar la religión que quiera hacerlo, siempre dentro del marco de ese respeto, y eso es fundamental. Ahora bien, el que profesa una religión, y sobre todo si la hace desde una militancia, desde un compromiso, está convencido de que posee la verdad, y hay gente que legítimamente piensa que tiene la verdad y respeta que los demás puedan pensar que tienen su verdad y por lo tanto estar abierto a otras posibilidades, pero hay gente que piensa que mi verdad es la única y la absoluta y por lo tanto la tengo que defender a capa y espada. De ahí vienen un poco los lobbies religiosos y vienen también un poco la búsqueda, esos tics que hablábamos antes, la búsqueda de la influencia de la moral propia de una religión, la influencia en las legislaciones que tienen que ir para todos, creyentes y no creyentes, profesantes y no profesantes. Digo, por ejemplo, tema aborto, tema eutanasia, temas de moral. Hay un choque porque no solamente es el Estado en el que nosotros participamos, es la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos reconoce una igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, tan simple como eso, donde en las religiones son patriarcales totalmente. Todas las religiones mantienen una cúpula de un patriarcal donde la mujer pues no tiene esa incidencia. Creo que en todas, en el Islam, en el budismo, en el catolicismo. Entonces ya choca con la ley suprema, que es la ley o la Declaración de Derechos Humanos, o el aborto que tú acabas de comentar, o el reconocimiento de la ley LGTBI, ¿no?, que tampoco se reconoce, o hay sectores religiosos que no consideran que tengan los mismos derechos que los demás. ¿Por qué? Porque le está privando de realizar no sus funciones, sino su ente en sí, su personalidad propia, ¿no? ¿Es legítimo que una religión o diríamos un grupo de creencias religiosas se intente influir e incidir para que la legislación se acomode lo más parecida posible a lo que la moral propia de mi religión? ¿Es legítimo que yo batalle o que yo intente buscar eso? Pues yo pienso que puede ser legítimo. Lo que pasa que es lo mismo que con los parámetros con los que se rige una sociedad moderna de democracia, pues tiene que respetar la pluralidad y las mayorías y los deseos del conjunto de la sociedad. Otra cosa es que tú puedas pregonar lo que tú crees y otra cosa es que necesariamente tengas que condenar todo aquello que no va precisamente con lo que tú crees, ¿no? Hombre, nosotros estamos centrados en la religión católica o en la religión cristiana que nosotros procesamos, de acuerdo, pero en el Islam no se reconoce la ley LGTBI, por ejemplo, y además está perseguida y se criminaliza al que públicamente se manifiesta de esa forma, o a la mujer que se quita el velo y se muestra con otra. Todas las religiones son hasta cierto punto un poco radicales con algunos temas donde tendría que entrar, digamos, una ley laica, digamos, una ley que sirva para todos y donde todos estén reconocidos. Pero insisto, el quid de la cuestión precisamente es cómo hacer que eso es lo que tú crees, tú puedas legítimamente promoverlo y defenderlo, incluso propagarlo, y cómo, por otra parte, respetar que eso pudiera no ser porque hay otros que piensan de otras maneras, ¿no? Bueno, entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión de solucionar este tema controvertido, porque
Antes hablábamos de las relaciones a esa escala, diríamos, de institucionales, que sí, que tienen su enjundia, pero en esta escala de lo más particular, de lo más, diríamos, ético-moral, ¿no? Esas fricciones que pueden haber entre la legislación, que tiene que ser para todos, y diríamos, la norma moral que asiste a mi religión concreta, pero no a la de todos, ¿no? Claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que incluso hablando de ciertas confesiones derivadas incluso de la cristiana, el hecho que me llama a mí, al menos personalmente, la atención es el hecho de que a lo mejor, y atente no solamente contra la moral o la ética, sino incluso contra la salud de un ciudadano, es el hecho de a lo mejor no poder hacer transfusión de sangre, porque ciertas confesiones no aceptan o no lo rigen, y bajo su moral religiosa pues tiende a aceptar esa situación, contraviniendo su propia salud, una salud que el Estado defiende a capa y espada, evidentemente, y es complicado. Entonces, como dice Pepe, el quid de la cuestión es cómo crear un ambiente, un espacio de encuentro para ver qué es lo que realmente sucede y cómo podemos nosotros buscar el hecho de que podamos manifestar nuestra fe, nuestra confesión, sea cual sea, pero dentro de los parámetros de respeto. Que es a donde vamos siempre, sí. ¿no? A mí me cuesta ver en otras creencias actitudes que no comparto, ¿no? Me refiero, bueno, en este caso al Islam, digamos. Pero bueno, tengo que respetarlas, tengo que intentar comprenderlas, vivir mi religión de la manera que yo creo y siempre vamos a lo mismo, al respeto y a la libertad. También hay que ver que a lo mejor el Estado o la legislación laica, digamos así, está en continuo proceso de renovación o de estudio, de mejora, mientras que las religiones son un poco férreas, ¿no? Un poco férrea en su doctrina, son casi inamovibles. La ley de hace 2000 años sigue vigente, que no es la que se hizo hace 2000 años. En 2000 años hubo un hombre que anduvo por aquí y que nos lo dijo sin haber escrito un solo libro, nos lo dijo de viva voz y que se podía practicar todo lo que dijo y todo lo que explicó se puede practicar sin ningún cortapisa, seguro que sí. Lo que pasa es que ha habido quien eso lo ha transcrito, lo ha implementado en una serie de leyes y le ha puesto. Nosotros hemos vuelto a hablar, digamos, de otra religión, del Islam, o la hemos sacado aquí con una serie de pero también tenemos que criticar el catolicismo, a lo mejor. ¿Por qué? Porque hace 50 años la mujer tenía que estar supeditada al hombre, al marido, en cuerpo y alma, pasara lo que pasara. Entonces, hoy día, no solamente hace 50 años, todavía el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica pues tiene muchísimas cosas que todavía que tendría que superar en relación a por donde va la sociedad civil, ¿no? Entonces habría que, digamos que moldear esas religiones férreas, habría que moldearla y adaptarla. No sé si es que somos más listos que hace 3000 años o no lo somos, o tendría que venir otro Mesías que nos dijera, oye, que ya no es ojo por ojo y diente por diente, que ahora es el amor y la bondad y tal, lo que nos decían hace 2000 años. Y ahora a lo mejor habría que dar otro paso, que no sabemos darlo dentro de esa parcela religiosa que practicamos cada uno, ¿no? Ahí está un poco el problema de que muchas de las religiones, especialmente desde la institución, se quiere, lo que es una cuestión moral, se quiere convertir en dogma. Y la moral está sujeta al tiempo, a la costumbre, al entendimiento, al progreso, a la ciencia. No así tanto el dogma, ¿no? Pero se quiere dogmatizar y entonces las reglas morales se hacen, como dices tú, férreas, permanentes y no hay manera de cambiarlas, aunque la ciencia muchas veces determina otras cosas, ¿no? Solamente desde una lucha interna fuerte se pueden ir haciendo avances y progresión, ¿no?
No querría dejar, porque ya prácticamente estamos a 9-10 minutos de nuestro final, de hablar de un tema que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Porque la característica muchas veces visible de lo que es la confesionalidad de un Estado o la aconfesionalidad, la laicidad o el laicismo se plasma muchas veces en las cuestiones que decías tú, el control del diezmo, ¿no? La financiación, ¿no? Bueno, pues aquí concretamente en España, por referirnos a nuestro ámbito, pues hay unos acuerdos Iglesia Católica y Estado, unos que provienen de los concordatos, que son incluso preconstitucionales, ¿no? Aunque después han habido ratificaciones y acuerdos, matizaciones y tal, pero permanecen esos fundamentos de relaciones acordados en aquel tiempo, ¿no? Y esto ha dado lugar a que hoy concretamente hay muchos que se quejan, yo diría que con ciertas razones y con razón, a que en la Iglesia Católica concretamente aquí en España, y lo digo desde una perspectiva de católico que me considero comprometido con mi Iglesia, a la que amo y a la que, bueno, no dejo de reconocer también los defectos que tiene, ¿no? Pues ciertos privilegios que permanecen, ¿no? En cuanto a los bienes, la utilización de sus recursos, el lobby que se hace directa o indirectamente y bueno, el privilegio de la financiación, porque decía Miguel, no, ahora prácticamente pues eso ya está superado, ¿no? Hay una connotación muy clara que es que en la declaración de la renta nosotros optamos, pero claro, al fin y al cabo no dejamos de convertir al Estado en un artífice o un medio de gestionar la financiación de la Iglesia, cuando realmente lo que le apetecería a quien no está dentro del grupo de Iglesia Católica diría, bueno, ¿y por qué no se le ingenia a ellos por su cuenta de autofinanciarse, ¿no? Esto tiene su discusión y tiene sus razones también, ¿no? Podríamos hablar un poco. La financiación, ¿cómo está la financiación de las diferentes iglesias y de la Iglesia Católica? Hombre, yo creo que está dentro de nuestra libertad. Hay una casilla que tenemos que rellenar. Se podían haber puesto varias, ¿no? Como tantas religiones como hay, pero en nuestro caso se ha puesto para la Iglesia Católica. Y los que somos católicos, bueno, pues ponemos la crucecita donde queremos conveniente y financiamos. ¿Tiene que ver el Estado? Claro, el Estado tiene que encauzar eso, ¿no? De alguna manera, pero es una manera de financiarse que no sé. Uh-huh. Es una fórmula que era provisional y se está convirtiendo en estable, ¿no? Yo creo que es que, como pienso, no lo sé si es que será una generalidad o no, somos de no pagar porque nadie paga la cuota del sindicato. Que yo tenga... Yo sí. Tú sí. Sí. Pues será uno de los pocos que yo conozco que pague la cuota. Ninguno sacamos del bolsillo generosamente la contribución y más derecho o más defensa de los derechos laborales que un sindicato, por ejemplo. Bueno, y sacar del bolsillo para... A lo mejor para echar en un limonero, en una vela, a lo mejor se llega, pero mantener una iglesia, pues cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero. Entonces, no somos muy adictos a decir, pues yo me voy a poner una cuota. Y me voy a poner una cuota y me voy a comprometer y estoy comprometido. No, yo llevo la religión mía a mi manera. Yo soy religioso, pero yo lo llevo de una forma personal y con eso estoy justificado, ¿no? Yo me confieso con la almohada, y somos religiosos, pero a lo mejor, entre comillas, dejamos de ser responsables, ¿no? Entonces se utiliza al Estado como un recaudador de algo que podríamos, en el mejor de los casos, hacerlo a nivel particular. Cada uno financia lo suyo. Pero esto no es propio solamente de la Iglesia Católica. Hablábamos de los sindicatos y hay una fórmula de financiación mixta en los sindicatos, lo mismo que los partidos políticos, que no son sus afiliados los que pagan, sino que también reciben unas subvenciones del Estado. Una asignación
organización y las que está ONG, en la... y la ONG, Cruz Roja, etcétera, etcétera, o sea que todas las cuestiones, todas las organizaciones que tienen una demostrada eficiencia y eficacia en cuanto a lograr un beneficio comunitario, pues normalmente son acreedores tienen que acreditar que hacen una labor social para poder coger ese cupo que se destina a las labores de este tipo, ¿no? Evidentemente está reconocido que la mayoría de las religiones están haciendo una aportación en cuanto a obra social enorme, de manera que el Estado no solamente da, sino que es que está recibiendo. Toda la comunidad, ahora mismo, la ciudadanía, estamos recibiendo de las diferentes religiones, lo mismo que estamos recibiendo de los sindicatos y lo mismo que estamos recibiendo ahora mismo de la estamos ONG. criticando la sanidad que se está desviando a la sanidad privada. No es que yo quiera que haya sanidad privada, pero sí tengo que reconocer que la educación ha estado en manos de la Iglesia en un porcentaje muy grande durante mucho tiempo. Y lo ha hecho, y los hospitales, por supuesto. Y lo ha hecho de una forma muy eficiente y lo ha sacado adelante con unos recursos relativamente. No ha habido grande riqueza a través de esas escuelas o de esos hospitales que tú dices. No ha habido riqueza para la Iglesia, no ha habido grandes enriquecimientos. A lo mejor en la sanidad pudiera ser, ¿no? Pero que es más moderno, se ha creado ahora. Pero esto viene de muy antiguo y es un proceso que está todavía muy instaurado en nuestra sociedad. Bueno, Valentín, aunque parece que pudiéramos dar un cambio de tercio, pero me gustaría que estos últimos minutos del programa presentara un poco, pues, todo lo que es vuestro plan de materiales que vuestra organización de Movimiento contra la Intolerancia pues está presentando precisamente. Gracias. En estos días hemos hablado al respecto y me parecería muy interesante que pudiera decir. Sí, no solamente haciendo acotación un poco, que sería también un tema también interesante de observación y de discusión, a lo mejor para otra ocasión, el tema de la financiación de las pequeñas iglesias evangélicas, que no sé yo cómo manejan eso, y sobre todo porque la característica que tiene ese tipo de iglesias es que las personas que asisten, su cuota o diezmo lo dan con total fe ciega y aportan mucho más incluso en algunos casos de lo que deberían. Uh-huh. Es un tema también bastante curioso y cómo lo tienen bastante estructurado y no sé dónde va ese dinero tampoco. Uh-huh. Bueno, que incluso puede dar lugar, o sea, esa financiación, autofinanciación puede dar lugar también a diferentes desvíos de intereses, ¿no? Uh-huh. Podría ser, sí. Uh-huh. Bueno, desde el Movimiento contra la Intolerancia siempre a lo largo del año tenemos siempre, aparte de diferentes programas de sensibilización educativa en centros educativos, reuniones con organizaciones, incluso nuestros coordinadores pues también dan las respectiva formación a la policía local aquí en Málaga acerca de la identificación de los diferentes delitos de odio a la hora de atestados. Pues tenemos la oficina y ahí permanente de atención a víctimas de delitos de odio, donde toda persona que en algún momento se sienta o piense o sepa que ha sido discriminada por cualquier tipo de motivo que podamos nosotros conocer de la sociedad, puesto que el Código Penal y sobre todo el 510 que se refiere a los delitos de odio abarca un gran abanico de intolerancias, pues estamos ahí prestos para colaborar, sobre todo en el acompañamiento de la denuncia, porque directamente trabajamos con la fiscal de los delitos de odio de aquí de la provincia de Málaga. Y pues nada, solamente haciendo recuerdo de que tenemos bastante material también educativo y formativo que repartimos a los institutos, que también te lo dejaré. ¿Cómo se puede llegar a obtener esos materiales? Pues simplemente ¿Tenemos solamente un minuto de programa? Sí, llamándonos o si no sé, entrando a movimientocontralaintolerancia.com tenemos todo el material también descargable para todos aquellos que quieran cualquier material de nuestras revistas y material que tenemos bibliográfico. Uh-huh. ¿En vuestra web? En nuestra web, movimientocontralaintolerancia.com. Uh-huh. O en Educatolerancia también. Ahí ya se accede a alguna pestaña en la cual se pone ya en contacto con vosotros. Efectivamente, sí. Bueno, pues cerramos el programa haciendo una recapitulación mínima de lo que hemos hablado. Bueno, decir que gracias a Dios, nunca mejor dicho, a muchos papas y a muchos sacerdotes, la Iglesia está cambiando esos giros tan radicales que tenía al mismo tiempo que la sociedad. Uh-huh.
Bueno, es una apreciación. Manolo. Bueno, yo apostar por los derechos humanos y que particularmente cada uno puede procesar su creencia como un derecho y ponerlo en práctica. Valentín, ¿qué diría de recapitulación de lo hablado? Que busquemos siempre el respeto mutuo entre todos, no importa si creamos o no en nada, sino lo que nos mantiene como sociedad unidos es el hecho de reconocer que somos personas, antes que nada. Ángel, tú mismo cierras. Nada, que tengamos todo el respeto hacia todo el mundo, por sus ideales, por su religión, y que todo el mundo tiene derecho a, mientras no influya en hacerle daño a nadie, a respetar sus opiniones y a vivir su religión como quiera. Bueno, pues eso es todo, amigos. Nos tenéis la semana próxima de nuevo con vosotros con otra